Hola, buenas tardes, días, noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en formato APA. Esperemos que estén teniendo un buen viernes. No sé, la fiestuki. Ajá, y todo lo que se supone que se hace un viernes. Entonces, este es nuestro primer episodio, si es que ya vamos a tener visitas, entonces pues, tenemos que explicarles de qué consta y cuál es el concepto de Historias de formato APA, así como quiénes somos. Entonces, este es el inicio. Y aquí pones como... ¡Viva! Bueno, Historias en formato APA, ¿cómo nació? Explícanos. Pues ya tiene un tiempo que... De hecho, ya tiene bastante, ¿no? Ahora que lo pienso. Pues no sé, como que sentíamos que teníamos algo interesante para decir. Como cualquier persona que hace un podcast, o sea, Sí, ¿no? Porque siempre es como algo que decir, ¿no? ajá, una conversación que iniciar, algo que discutir, que como que ahorita es lo que vamos a hablar más adelante, hay como una epidemia. Pero bueno, ajá, o sea, justo dijimos como de, pues esto que estamos hablando podría ser interesante para alguien más o así. Y ya tuvimos varios intentos fallidos. No sé por qué no continuamos. ¿Por qué no continuamos? Ni idea, tenemos un capítulo perdido. Como el capítulo perdido de Bob Esponja. Ajá, no estás media, porque todavía lo tengo en mi computadora. ¿Qué eres todo? Fue hace un año exactamente, lo grabamos y fue como de que ni, o sea, no tenía la iluminación correcta, no teníamos diseño, no teníamos un concepto, nada. Y y pues ahí está, por eso nunca la seguimos. Entonces decidimos retomarlo porque somos pobres. No es cierto. Porque justo pensamos que hay como demasiados podcasts que nada en contra de la gente que hace podcasts. Aquí estamos también. No nos, no nos burlemos de los que no hacen podcast porque de allá venimos y no de los que hacen podcast porque para allá vamos. Pero am, queríamos hacer esto para hablar acerca de ciertos temas con cierto punto referente, mm, no diría histórico, pero con una metodología de investigación más... No, pues simplemente es abordar temas, sí, históricos, culturales, sociales, y también, pues, a partir como del cine, porque aquí mi amiga es cinéfila mamadora. Man, I hate cinéfilos, pero bueno. Pero bueno, ajá, o sea, justo es eso, ¿no? Como poner en la mesa de debate temas que pueden resultar interesantes, ¿no? Para la sociedad, para la cultura y demás. Ujú. Entonces, pues en esta dinámica, la mayoría de las veces Mariana como que iniciará la conversación y tratará de explicarme ciertos temas, pero yo también tengo mi investigación y pues aportaremos cosas que pensemos que van ad hoc. Creímos que era que quedaba, ¿no? Iniciar haciendo un tema acerca del podcast, el inicio del podcast, porque no sé, o sea, al menos en mi vocabulario de la nada entró. O sea, no recuerdo haber descubierto el podcast, como de, esto es simplemente como que, aparte. Se volvió algo muy cotidiano. Ajá, exacto, y pues hay todo, como todo, Un trasfondo. un trasfondo. Entonces es importante. Bueno, ahí dice que ibas como a presentarte y así. Ah, sí, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Sí. Sí, que todos te topan. Obviamente, con mis 100 seguidores en Instagram y 3 en Twitter. Bueno, hola, yo soy Sinaí Velázquez, diría el apellido, muy formal, ¿no? Yo soy cineasta en proceso. Si you believe it and you make it. Y pues, ya, un tema tipo es interesante decir. Ah, yo soy Mariana Velázquez. Sí, somos hermanas. Y pues sí, ¿no? También nos peleamos. O sea, Sí, muy probablemente sí. Probablemente ahorita estamos muy tiesas, pero si conforme vamos avanzando nos vamos poniendo más cómodas, muy probablemente algún día de estos nos vayamos a agarrar de las greñas aquí mismo. sí. Y bueno, yo soy
historiadora, estudié la carrera pues, de historia, entonces sí, me gusta la investigación, la cultura, bla, bla, bla. Ujú. Y bueno, ahora sí, ¿comenzamos? Sí, ¿yo puedo iniciar? Sí, claro. Bueno, es que tú dijiste que iba a ser yo, volando y que tú... Sí, no, ya nada más iba a decir como el tema de hoy son los podcasts y ya. Pero discúlpame. Pero claro que sí, caballero, por favor. El inicio. En la actualidad es un tanto indispensable llevar a cabo la más mínima tarea acompañada de ruido de fondo. A veces puede ser música, ruido blanco, etcétera. Y aquí entra el protagonista de este capítulo, el podcast. Justo, ¿no? Estamos como que muy acostumbrados últimamente a pues hacer la más mínima tarea y siempre tener como un ruido de fondo, una vocecita que esté hablando, incluso escuchar chisme, ¿no? Y como mencionabas, o sea, de la nada ya es como muy natural, ¿no? Parece que siempre han estado ahí esas voces ahí, o el diálogo de ciertas personas de fondo mientras lavas los trastes, pero pues no siempre fue así, o sea, sí, ¿no? Ujú, exacto. Em, yo tengo como desde donde inicia, más o menos como en el teatro, ¿no? Que pues también tú tienes teatro, ¿no? Digo, radio. Teatro. Que, ajá, o sea, tiene mucho sentido que como que el avance de los podcasts haya sido con tanta naturalidad, porque pues, ajá, o sea, a lo mejor a nuestra generación ya no nos tocó tanto como escuchar el radio, otra vez, como chinguele con el teatro. Pero pues sí, o sea, mucho antes de, bueno, ajá, poquito antes de como de que estallara Hollywood o las series o la televisión en general, pues lo que era acostumbrado era el radio, ¿no? Antes de que nos convirtiéramos en una cultura más visual, guiño para lo que puede ser uno de los próximos episodios. Ajá, entonces yo tengo exactamente radioteatro, tú tienes radio, ¿no? Ajá, o sea, sí vi que un antecesor más antecesor era pues en teatro, porque tiene esta cuestión como de entretener y también como pues diálogos, ¿no? Justo. Pero, pues sí, ¿no? Me parece más directo el radio, o sea, es como decíamos, el primo hermano pues, de los podcasts, ¿no? Ok, pues historias de crimen, noticias, ciencia, comedia o simplemente chisme nos acompañan mientras realizamos diferentes labores, creando hasta cierto punto una atmósfera menos solitaria para los individuos. Es decir, muchas veces está esa cuestión de que pues simplemente no nos queremos como sentir solos, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, Sí. estoy como limpiando y así y es como de no, o sea, necesito, o sea, ya hay esa necesidad, hemos generado esa necesidad de tener de fondo personas hablando, ¿no? Y de alguna manera te sientes como menos solo, o sea, te da una sensación de acompañamiento. Sí, justo. De hecho está como chistoso porque sí se abre un poco como para generar relaciones un poco parasociales, ¿no? De hecho, así de mis amigas, sí, inserte el podcast de preferencia. Y de hecho, yo la otra vez estaba escuchando uno y el tema era como hermanos. Y de hecho está curioso porque la mayoría de los podcasts y los que mejor les va son muchas veces anecdóticos, tal cual. O sea, Claro. la gente es como de, vamos a hablar de cómo fue tal etapa de nuestra vida o cómo percibimos tal, que es como un poco, como, a mí me recuerda mucho a los inicios de cuando eran YouTube. Sí, de que, ajá, o sea, Luisito con Luisito Rey o Whatever Tomorrow era como el tema de hoy, vamos a hablar de la escuela. Es como, güey, tienes 30 años, ¿por qué estás hablando de la escuela, no? Ajá. Y ya como que poco a poco se fueron quedando muy atrás esos temas en YouTube y comenzaron a hacer como que a hacerse canales, no diría más complicados, pero sí un poco más ya muchas veces de investigación, de animación, tutoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el podcast como que siento que igual está como en sus pasitos, no diría bebé, porque no mames, o sea, aquí yo tengo mi registro desde 2006 y muchísimo antes también. Desde la invención del internet, básicamente. Ajá, pero sí está como este concepto
actual de podcast y es muy como sus pasitos de anécdotas, ¿no? Y chistoso porque justo yo igual la otra vez estaba escuchando uno y no sé por qué de la nada, pues o sea, fue como de, sí, yo estoy aquí con mis amigas y yo me iba a poner a hablar yo también como de, te les tengo que contar una anécdota, amiga. Y es como de, bro, estás solo en tu cuarto, que Sí, aparte las personas que están grabando pues ni te conocen ni nada. Pero justo, ¿no? Yo creo que lo que dices también tiene que ver con que los podcasts ya tienen como esta característica de ser más naturales. O sea, simplemente personas que están chismeando así como si nada. Todavía creo que la etapa de los youtubers era más como ay, teatral hasta cierto punto. O sea, y de actuaciones, ¿no? Pero ya los podcasts es como de, sí, vamos a hablar de tal tema con toda la naturalidad y confianza, ¿no? Y también por eso genera, creo yo, una relación mucho más íntima, ujú. con el escucha, pero al final de cuentas volvemos a lo mismo, o sea, ¿cómo te puedes sentir tan cercano a personas que no conoces, ¿no? Y que ellos tampoco te conocen. Y también viene siendo como un arma de doble filo, ¿no? Yo la otra vez estaba viendo a estas personas que tienen un podcast muy grande y que, pues, o sea, Como que súbete más al micro. Es que qué tal si no se escucha. Ok. La renta no se paga sola, ¿no? Entonces, si se dedican a esto, pues tenían que sacar a veces capítulos como, Con publicidad. ajá, o entre medio, ¿no? Y sacaron un capítulo entero de publicidad. Y la gente fue como de, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás sacando publicidad? O sea, ¿por qué me estás vendiendo un capítulo de mi podcast favorito semanal? O sea, como vicioso, ¿no? De por qué le estás metiendo algo a mi fentanilo. Sí, así como de me traicionaste, Ajá, exacto. qué mala onda, ¿no? Y es como de, pues sí, güey, se dedican a eso, ¿no? Tal cual el podcast es un producto, también no hay que olvidar De eso también. Siento que es algo que pasa también mucho en el cine, que nunca falta el güey que sale de alcantarilla y es como de, a mí no me gusta ya ese director porque es muy comercial. Es como, güey, o sea, el cine desde un inicio fue creado para ser una industria. Los Lumière vendían o sea, de que grababan sus pendejadas de que un pinche tren llegando y para que pudieras verlo te cobraban como, no sé, 5 francos o no sé qué era, no se me olvidó la moneda en ese entonces. Siempre fue así, pero como que justo tendemos mucho a crear relaciones parasociales. O no, Aquí con mi amiguito, que nunca me va a traicionar. no, y aparte al final, o sea, digo, aunque los podcasts sean como más naturales y etcétera, eh, al final también es una puesta en escena. Digo, no dudo que una persona vaya a hacer un podcast de lo horrible que es o contando sus cosas más íntimas o las cosas en las que la ha regado y así como hablar. Vaya, o sea, no hay como una transparencia. Al final de cuentas, el simple hecho de que las personas se graben, eh, se condiciona la actitud en la que actúan, ¿no? O sea, pues sí. Bueno, esto lo veremos más en nuestro siguiente episodio de Cultura Visual, por si quieren verlo. Pero bueno, creo que nos estamos diciendo un poco del tema. ¿Qué es un podcast? Oye, Pati, yo primero. Es que yo dije Es que no, antes de que empieces con el podcast no hablé del radioteatro. Pensé que tú ibas a empezar hablando del radio. Bueno, a ver, hable de radio, te lo Ah, uy, gracias. Bueno, los primeros indicios del radioteatro se remontan a finales del siglo XIX en Francia. En 1880, a la verga, o sea, hace muchísimo tiempo. Clarence Adler patentó un sistema de transmisión de sonido llamado teatrófono, que permitía que los usuarios escucharan representaciones teatrales en vivo a través de líneas telefónicas. O sea, hacían sus... Era como cuando ahora prendes la tele y pones un concierto de Coachella, por ejemplo, en vivo cuando los están transmitiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Acá era exactamente lo mismo. Después, obviamente esto fue avanzando y transformándose, ¿no? A como algo específicamente donde se grababa directamente. Por ejemplo, en Argentina, la primera transmisión de radioteatro, o sea, eso fue como el inicio, pero ya para la década de 1920 se fue estableciendo más como lo que sería historias escuchadas, ¿no? Como, que es algo que también ahorita hay mucho en podcast, este tipo de como, ajá, relatos como más inmersivos, ¿no?
Ah, ya. Y más o menos eso llegó a ser el radioteatro, ¿no? De hecho, uno de los radioteatros más famosos de la historia se emitió el 30 de octubre de 1938, en el que, pues, 1938. ujú, Ah, ok. cuando Orson Welles decidió adaptar la novela La Guerra de los Mundos. Y pues, o sea, al inicio se dio como este anuncio de que era un radioteatro, ¿no? No era real, era ficción. Pues obviamente no era algo que iban repitiendo y aparte fue como de chingadazo. Entonces, gente que, pues, no sé, se le pasó 5 minutos la transmisión y lo conectaron o llegaron en medio o era su primera vez escuchando ese canal, juró y perjuró que estaba siendo invadido por extraterrestres. Y entonces, de hecho, Qué mal pedo. hubo, o sea, se causó mucho pánico en algunas áreas, varias llamadas al 911 como de, ay, que haga algo. Sí, de que, la guerra de los mundos. Ajá, y pues eso estuvo bastante chistoso. Y también el radioteatro nos deja como oficio un oficio muy chistoso y muy curioso que es el sonidista de efectos especiales, que esto a mí me sorprendió, porque usualmente estos ya están en cine solamente. Sí, es esta típica persona que se pone a caminar en bolsas de sal para que parezca que suena como nieve o que truena. Sí, ya vi que truenan apios, ¿no? Cuando es como se truena un hueso, ajá, truenan apios o zanahorias. Ajá, pero originalmente pues estaban más como en radioteatro, lo cual tiene sentido porque la primera película sonora fue en 1927, 26 más o menos, que es El cantante de jazz. Película que yo nunca he visto porque me da muchas malas vibras. Lo primero que buscas cuando te sale el cantante de jazz es alguien haciendo blackface. Oh, shit. Y es como muy heavy, ¿no? Y no, ya sé que no va a faltar el güey que salga de la coladera, que sea fan de Polanski, lo que sea. Es como tienes que separar el arte del artista, bro. ¿Y cómo te vas? Bueno, a lo mejor no el arte del artista, pero a mí me gusta utilizar personas de su época. Sí, exactamente, pero si vemos personas de su época en 1920, hacer blackface no era como algo ignorante que llegó a pasar mucho en, por ejemplo, el core. No. O sea, vaya, sí eran conscientes del racismo, que Era una forma de mopa, de burla. No sé, a mí me da muy mala vibra. No sé si, no he visto muy bien el contexto de si sea como en orden de burlarse, pero por eso no la he querido ver. Siento que, aparte también no es como the big deal, o sea, aquí suena mejor, ¿no? Pero se conoce mucho, o sea, cuando la estudias es como, sí, la primera película con sonido y ya. Pero en ese entonces estaban pasando ya muchísimas películas que también les querían meter sonido, ya sea, ya sé si los metí. La verdad es que tenemos un invasor en el estudio, un gato. Ya ves que o sea, de que ponían un, una cosa para poner el sonido y ya las pasaban hasta que ya se logró como, o sea, si no hubiera sido el cantante de jazz, hubiera sido cualquier otra película, entonces. o sea, ya estaba como o sea, pues sí, ¿no? Ya estaba en momentos de, ¿no? O sea, ya la tecnología de ese entonces es... Sí, estaba apuntando mucho para allá. Y pues aparte, es la registrada, ¿no? Que hay mucha en el cine y más en sus inicios hay mucha los media, ¿no? O sea, Y no solo en el cine. exacto. Y pues ya eso después, justo con la llegada del cantante de jazz y como esta explosión ya más grande del cine, pues era como de, güey, ya también tiene sonido. Pues el radio se fue como, y el radioteatro con él, se fueron desplazando hasta que pues ahora, pues, no me acuerdo, yo me acuerdo que hace como 10 años decían como, ¿quién escucha radio, no? Los ancianos. Y pues, Sí, es que aparte a ti no te tocó, a ti no te tocó tanto eso, o sea, no. todavía a mí mi infancia sí era como de radio, o sea, no sé, mi mamá luego era como de, ay, voy a hacer qué hacer, y prendía el radio y ponía una estación en específico, o sea, sí me tocó. Ujú, Digo, a mí me tocó más ya como el radio web, o sea, el radio en línea, ujú. pero, o sea, sí, no me es ajeno, ¿no? Y sí, supongo que a ti nada. No, nada. Bueno, o sea, más que nada que mi papá, como que el radio siento que llega a estar muy presente en los carros. Ah, sí, justo. Como que es algo que no se ha quitado casi nada, ¿no? Es como lo ponen y pues sí, ¿no? No, pues tanto es que siguen existiendo programas de radio,
sigue siendo algo viable. Sí, entonces, eso fue lo único que me tocó, ya como el caminito de escuela o algo así. La rara vez que el Panda Show, el Panda Show, man, I love el Panda Show. No. Sí, la verdad es que nuestro papá Es un naco y estuvo, cállate. ¿Qué tal si ve el podcast? No creo, no. Bueno, sí, una vez le mandé un audio y llorando y lo quitó. Típico experiencia promedio con papá mexicano. Bueno, nuestro papá, pues sí, ¿no? Luego ponía el Panda Show. Y hasta la fecha, o sea, es como... Y justo ha perdurado un buen de tiempo. Hubiéramos investigado también eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva el Panda Show? O sea, sí, y aparte sí hay personas que todavía hablan, hacen las bromas, o sea, sí hay como esa interacción con el radio escucha, o sea, y está muy presente todavía, ¿no? Digo, obviamente tiene un montón de cosas funables, pero pues ahí está, ¿no? Sí, creo que como el gran gancho del Panda Show es que como justo aprovecha lo que es que sea en vivo del radio, a diferencia del podcast, ¿no? Que lo grabas, lo editas, se sube después. Ajá, puede ser de que grabes 4 un mismo día y los vayas subiendo durante el mes. El Panda Show en específico, Panda Show, bueno, el radio, ¿no? Pero el Panda Show debe ser en vivo para que pues la gente llame y haga sus bromas. Que no sé qué tan grande sea la veracidad del Panda Show, ¿verdad? Sí, ¿no? Yo también, ajá, de hecho sí, yo también muchas veces pues sí, no, o sea, creo que es muy obvio, el tipo de bromas que se hacen según, o sea, como la mentira que dices, güey, dudo que haya una persona en el mundo que se crea eso, pero vaya, o sea, igual entretiene, ¿no? Al parecer el Panda Show lleva en transmisión desde 1999 y hasta la fecha sigue siendo muy... Pues ya es un rato, ¿no? También, ahorita que lo decías de que es en vivo y así, pues también están los lives, ¿no? O sea, las transmisiones en vivo, que si bien no son un podcast, o no tratan muchas veces un tema en específico, también está como esta cuestión de la necesidad de escuchar a alguien más. como en vivo, ¿no? Sentirte como... Pues sentir como la comunicación, ¿no? O sea, sentirte en contacto, acompañado, no sé, o sea, simplemente escuchar a otra persona, o sea, Como... Bueno, esto lo tengo acá más abajo, ¿no? Pero sí, justo como con redes sociales, todas las redes sociales, o sea, sí se permite una comunicación a distancia, pero a la vez como que ya evitas que sea cara a cara, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo veo mucho en los en vivos de Twitch o así, que pues es este transmisor y, o sea, y tiene a todos sus suscriptores comentándole cosas y como que ahí se llevan las bromas, los comentarios y pues, ajá, es como una manera de... es como un convivir. diálogo, pero no directo, o sea, como, sí, está raro. Pero bueno, ahora sí, ¿qué es un podcast? Combinación de las palabras iPod y broadcast. O sea, en términos simples, se trata de archivos sonoros con un enfoque temático que posteriormente son difundidos en la web a partir de diversas plataformas como Spotify, YouTube, etcétera, etcétera. Etcétera. Y pues bueno, como decíamos, evidentemente se trata del primo hermano de la radio. Eh, Pues sí, justo, quienes ya tenemos algunos años, recordamos con añoranza cuando prendíamos la radio a una hora específica para escuchar historias que nos entretuvieran o nos pusieran los pelos de punta, como es el caso de la mano peluda. Es la creepypasta de la mano peluda, ¿no? Ah, sí, aparte la creepypasta de la mano peluda está fuerte, ¿eh? Sí, ¿tú crees que sea real o un muy buen marketing? Que aparte salió como en 2020, la creepypasta se volvió viral, ¿no? Como en O sea, como que 2020. tuvo otro boom, ¿no? Porque, vaya, en la época en la que pasó, o ¿cuándo pasó? No sé, eso fue como, o sea, se vendió, ajá, lo recuerdo, o sea, quienes lo contaban es como, no, es que mi mamá o mi tía Ajá. vivió la transmisión de la mano peluda. Entonces no creo que sea, pues, no puede ser marketing porque ya no existe la mano peluda. Sí, de hecho, pues quién sabe, ¿no? Digo, al final era un programa de terror. Puede ser que se haya sido planeado, lo que está como raro y es como la premisa de, de la creepypasta de la mano peluda es que sí se murió el conductor. ¿Sí? Sí, falleció.
Pero, oh my God. Ajá, o sea, vaya, o sea, como que pasó eso, ¿no? De que la persona esta, que era satanista o algo así, había hecho un pacto con el diablo. Y, y después de ese programa, o sea, se empiezan a escuchar como ruidos y no sé qué. Y creo que a los 15 días o no sé cuándo, la verdad, estaría mintiendo si digo un tiempo específico, murió el conductor. Entonces, pero sí, o sea, por ejemplo, yo pues nací en el 95, entonces justo, ¿no? O sea, recuerdo que era como de, ya son las tal hora, ¿no? No, creo que lo pasaban a las 9, no me acuerdo. Y era como de, hay que apagar las luces y... Que aparte, es que está chistoso, ¿no? Porque al final como que parece que el contenido es el mismo, solo va cambiando como el formato, como este podcast famoso de historias de terror, de historias de terror, o sea, que es básicamente lo mismo, o sea, sí, ahorita me pareció muy burdo el hecho de que apagaran las luces, pero me acuerdo que llegamos a hacer eso con ese cierto podcast de terror, igual era como de, vamos a apagar las luces, o sea, sí, ajá, entonces sí, o sea, parece que es como una necesidad hasta cierto punto recurrente, ¿no? De sí, o sea, ya como muy humana. Y bueno, es típico, ¿no? Que se dice mucho, la historia está condenada a repetirse. Sí, ¿no? O sea, muchas veces seguimos patrones sin darnos cuenta y ahí hay un no muy claro. Pues así es como funciona la sociedad, la cultura, bla, bla, bla. Entonces, bueno, por supuesto que hubo tiempos en los que la radio supuso un momento coyuntural para la comunicación en la sociedad, siendo incluso punto de encuentro en la casa del vecino que sí tenía radio para escuchar la radionovela del momento. Esto a mí me lo platicó mi papá, o sea, no todas las personas tenían radio en un cierto punto. Obviamente estamos hablando con 1960 y algo. 70. Ajá, bueno, 70. Entonces era como de, ay, no tengo radio, pero quiero escuchar mi capítulo de la radionovela, entonces voy a casa del vecino, a escucharla, ¿no? Y entonces hay como reunioncitas, sacan el radio y todos hoy escuchando la radionovela del momento. O sea, ya sea solos, acompañados, siendo un punto de encuentro, siempre está la necesidad, siempre aparece la necesidad de escuchar a otros. Ujú. Em, ya me perdí. Otro antecedente del podcast es, por supuesto, la radio en línea misma que nació en los años 90, evidentemente posterior a la invención del Internet. Eh, Obviamente sus inicios fueron en Estados Unidos, pero pues sí, ¿no? El perfeccionamiento del Internet lo llevó a expandirse por otros países del mundo, siendo cada vez más accesible. O sea, justo como que el Internet supuso esta globalización en la que tú estás en un lado, en cierto punto del territorio y puedes escuchar lo que alguien subió. Digo, también el radio, ¿no? Pero vaya, o sea, el Internet es más global, ¿no? Y entonces eso fue como la premisa del momento, o sea, sí. Sí, de hecho hay un canal muy famoso en TikTok en el que es como, ¿qué están escuchando en tal país? Y pues justo como está el radio sigue como en línea, no sé qué aplicación utilizan, entonces como ahorita que se está escuchando en Japón, y ponen una radio X y muchas veces son cosas muy raras, o sea, de que, ajá, escucha como de que, o cosas, o sea, porque pues luego ponen países que nadie sabe que existe, bueno, nadie sí, o sea, obviamente todo el mundo sabe. No, deberías de pasarme ese canal. Yo no sabía de la existencia de eso. Ajá, más países más recónditos y, ajá, o sea, escuchan cosas raras o muy comunes o... Digo, al final son ajenas a nosotros por la cultura y eso, ¿no? Y supongo que te llama la atención, ¿no? Dices, órale, ¿no? Ajá, o sea, por eso están viral, ¿no? Y de hecho, pues a veces yo también los he visto, es como de, ¿a poco? ¿Y qué cosas has escuchado? Pues, más que nada, cosas raras. Como, como eso que te digo, música como... Es que no tipo rara. O sea, una música diferente o pitidos o gente hablando, ¿no? Pero de que estamos en países eslavos, entonces no sé si me entiendo. Ajá, pero o sea, simplemente escucharlo es interesante, ¿no? Ok, en la actualidad los podcasts se han vuelto incluso más populares que en sus inicios
porque vaya, o sea, no es de apenas, volvemos a lo mismo, surgió más o menos en los 90s, obviamente fue más de la cultura gringa, y o sea, ya empezó a existir esto, ¿no? De archivos sonoros que eran subidos a redes, bueno, no habían como plataformas de streaming como tal, pero sí se subían a páginas, ¿no? Y ya entraba gente a ese link, los escuchaba y ya. Sí, de hecho yo tengo que Rick Gervais, que es un comediante británico, tiene un récord Guinness de el podcast más descargado de la historia. ¿A poco? Con 260,000 descargas por semana en su primer mes. Y esto fue en febrero de 2006. Sí, o sea, no es de ahorita, ¿no? No, para nada. De hecho, ¿sabías que Twitter tuvo como un inicio tratando de ser una plataforma de podcasting? ¿A poco? Sí, pero bueno, o sea, como que no. Después del lanzamiento de iTunes por Apple, pues dijeron, este es un monstruo, ¿no? Ah, porque justo, ¿no? O sea, como habíamos dicho en un inicio, o sea, es podcast, es la fusión de iPod y broadcasting. O sea, era también como poder descargar esos archivos en tu iPod. Yo tuve un iPod. Yo no tuve un iPod, yo tuve un MP3. De esos chinos, ¿no? Ajá, no. Disculpa, no. Decía, no sé si será. Yo después también sí tuve uno chino. Sí, parece como en 2019. Ah, o sea, no tiene mucho, era un cuadrito, ¿no? Entonces me costan creo que 50 pesos, ahora sí. Sí, yo me acuerdo que yo vendí un juguete. No, eso fue al revés. Vendí mi MP3 para comprar una espada de Kung Fu Panda. Porque tenían como 6 años. Yo sí tuve un iPod y sí, o sea, justo era como toda la cultura del iPod, o sea, y el iTunes y todo eso, o sea, era como lo del momento. Yo iba creo que en secundaria cuando tenía Cuando eras Maxita. cuando era moxita tenía mi iPod Nano. Y pues sí, ¿no? Todos mis amiguitos tenían su iPod. Mega. Y era, o sea, pero aparte era como muy innovador, ¿sabes? De que, ay, te metes al iTunes, descargas las canciones que te gustan, porque viste mi mano. Descargas las canciones que te gustan. ¿De qué te no mames? Me van a respetar, güey. Sí, respeto. Bien, bebitos, no te sigas riendo. Ya. Ajá, descargas las canciones que te gustan. Y era como de wow, o sea, puedes tener, y aparte con buena calidad. Ajá, bueno, sí, es como, sí era mucho más innovador porque como digo, lo más cercano que yo tuve fue el Mi MP3, pero yo tenía que decirle a mi papá que me descargara mis canciones. Y él era como de, sí, ok, te voy a poner alabanzas, pero no sé si te acuerdas, Alabanzas, vato. pero no sé si te acuerdas que a mí tenía como 5 o 6 años, a mí me gustaba el reggaetón. De hecho, yo era fan de Niga. Niga. Baby, te quiero, amor. Entonces era como de, ok, o sea, supongo que las alabanzas son como el impuesto por la piratería, pero ponme canciones de Niga también, por favor. No más. Digo, acá también, o sea, era famoso el Ares, que descargabas, pues sí, ¿no? Canciones, archivos de la web, pero pues sí, o sea, era muy ilegal. Mm, Y aparte, muchas veces, pues, sin querer descargabas views y pornografía, de what the fuck. sí, no, ahorita ya hay como pues, el SnapTube, ¿no? La piratería está muchísimo más fácil y como que ya está más aceptada, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me tocó llegar a ir al cine muy rara vez que nos... ¿Por qué me interrumpes con el gato? Perdón. Que no vas a escuchar el micrófono. Aparte yo vine a Guismo a pegarle. Bueno, ajá, me llegó a tocar ir al cine una vez como por el 2012. De esas raras veces que mis papás era como, te vamos a sacar a ver lo que nosotros queremos. La película que escogimos. Ajá, y de que salía Eugenio Derbez diciendo como de, la piratería está mal. Ah, también hay como otros comerciales como de, tu papá es un naco si te compra películas piratas. Sí, sí. Y ahora ya está como más esta conciencia de, no, o sea, la cultura de ser libre, ¿no? Arriba la piratería. Pero, ajá, y como dices, era como más ilegal, más complicado. Fui yo cuando
iba a la universidad, pues sí me unía a varias páginas de piratería de libros, ¿no? De PDFs. Porque pobre, o sea, al final, luego eran libros bien caros y que aparte no existían en otros lados, o sea, algunos sí estaban muy imposibles y pues sí, ¿no? Pues yo me acuerdo que cuando entré a la carrera de diseño, porque la tengo trunca, pues dijeron como van a instalar Adobe Illustrator y así, no mames, chingas a tu madre suite de Adobe porque estás bien cara, ¿no? Y fue como de, si vas a hacer este ejercicio, yo estuve en la carrera en línea, horrible por cierto. Entonces, hasta el final venía un link de, aquí puedes piratear Adobe, pero no meten a la Adobe Illustrator. ¿Están hablando de esto? No, otro. Era broma. Pero bueno, ya nos estamos desviando. Sí, ahorita ya es más fácil descargar archivos sonoros o de lo que sea, como decíamos, y tenerlos, guardarlos en cierto dispositivo, ¿no? En tu cuenta de lo que sea, en tu computadora, en tu Drive. Pero antes, pues no. O sea, entonces justo fue innovador, ¿no? Sí, de hecho el asentamiento de esa plataforma fue como wow. Y Ujú. por eso Twitter dijo, no, mejor vamos a hacer algo de blogging. Pues, de blogging en donde la gente se va a poder quejar acerca de los derechos humanos de otras personas. Y, De Twitter, ¿no? lo que es Twitter el día de hoy. Pero antes intentó. Es como que la premisa, ¿sí? De los derechos humanos de otras personas. No, obviamente no. Mucha vieja. Bueno, ajá, sí, ¿no? Que no te sorprendas que con la compra de Elon Musk, esa sí sea la premisa ahora, ¿no? Pero no, o sea, obviamente esto de, pues, No, era como de mensajes cortos, o sea, por eso la palabra de tweet, ¿no? Que es una onomatopeya de un pájaro, como un tweet. O sea, básicamente poner mierda. tirar mierda de En pocas palabras, bueno, con palabras restringidas. Bueno, no, cierto número de caracteres. Ajá. Y ya. Que ahora ya hay palabras restringidas, o sea, no puedes poner. Free Palestine. Free Palestine. Por Free Palestine. Ajá, pero te encuentras videos de asesinato O pornografía. sin censura, rarísimo. Pero ajá. Bueno, en la actualidad los podcasts se han vuelto incluso más populares que en sus inicios, eh, creando un espacio virtual en el que el oyente se siente hasta cierto punto parte del diálogo. Y quizá esa es la clave de su éxito, la familiaridad que hace sentir acompañado a la audiencia. ¿Quién lo diría? El ciudadano promedio del siglo XXI, caracterizado por ser sumamente individualista y solitario, se siente solo. ¡Qué sorpresa! Sí, ¿no? Justo de... La sociedad capitalista es muy... eh, sí, ¿no? O sea, yo creo que el individuo promedio es hasta cierto punto solitario. Eh, creo que alguna vez llegamos a hablar de, por ejemplo, las llamadas telefónicas, ¿no? Que a nadie... Yo no conozco una persona que no sea mi mamá, Oh, mi papá. que le guste mantener conversaciones largas, así un chisme por teléfono. O sea, nos da como que... Cosa, como algo, es Ah, como un compromiso, ¿no? es Como, como de no me marques, o sea, queremos como relaciones más indirectas, por así decirlo, o sea, y sí, ¿no? Cierto que hasta cierto punto somos más ermitaños, ¿no? En cuanto a la convivencia real con los otros humanos que existen, o sea, sí, o sea, las estructuras sociales ya se han transformado completamente en la interacción social gracias a, pues, el internet y la digitalización, ¿no? Que, pues, en teoría suena como algo muy chido, ¿no? Porque todos tenemos un familiar en el otro lado y no, o sea, muerto también, ¿no? Pero en Estados Unidos, en algún otro país, y es como de, wow, te puedes comunicar con ellos en cualquier momento, cuando quieras y gratis, ¿no? pero nadie lo hace. Pero no, tampoco las personas que lo hacen, yo digo. Pues sí lo haces, ¿no? Pero lo haces con todos y eso también implica que, pues, o sea, ya prevalece esta conexión digital sobre la personal, ¿no? En persona, o sea, Ah, sí, sí, sí. Justo por eso me gustó utilizar como la palabra de espacio virtual. ujú. Porque, o sea, si bien no es un espacio tangible, es otra especie de espacio que justo no puedes tocar, pero que existe y que condiciona las relaciones. O sea, es muy específica esa relación, ¿no? Ujú. Del espacio virtual. Sí, como
Creo que eso ya no te tocó a ti, ¿no? Tanto porque yo soy del 2003, hay una diferencia de 8 años entre nosotras, pero los virtualitos, Virtualito. que ya es que nuestro primo tuvo como 3 virtualitos apenas, y pues tiene como 13 años, o sea, es como el evento canónico de las adolescencias actuales. Y yo me acuerdo que Abby, mi mejor amiga, también tuvo como 4 virtualitos, que, o sea, se conocían en grupos de Facebook, de, no sé, de algún fandom, y era como de, te voy a mandar un mensaje, sí, y era como de, oh my God, te amo, y yo estoy hasta Colombia, aparte de que tienen como 13 14 15 años, Ajá. y o sea, es como, daría todo por mi virtualito. No, o sea, a mí también me tocó, pero siento que todavía el cerebro de las personas estaba más como de esto no es real, ¿sabes? Sí, no. Y yo creo que, pues sí, ¿no? Realmente sí se puede tener una relación sentimental con una persona del otro lado del mundo, o sea, no, ahora no la desmérito, ¿no? No, obvio. Pero, ajá, o sea, siento que todavía las personas, bueno, cuando yo era adolescente era más como de, jaja, sí, chateabas con personas y como que medio las conocías, pero no te clavabas porque al final decías, esto no es real. Claro, y yo también me acuerdo cuando a ti te venían como a buscar para decirte cualquier cosa, pero hasta tu casa o para traerte algo. Para hacer la conquista, ¿no? Ajá, la conquista o incluso amiga, o sea, friendly. Ah, sí, mis amigas, así como de, hola. Y ahora, ahora puedes pasar meses sin ver a tus amigos cara a cara, pero hablando diario con ellos. Y claro, y eso no quiere decir que no exista relación, por supuesto que existen, ¿no? Simplemente es diferente. Pero genera como cierta, no diría conformismo, como mi madre, esta sociedad conformista. No, pero cierta como, o sea, cierta comodidad de que pues, o sea, mantienes tus relaciones y pues, o sea, no tienes por qué ir a buscarlos o gastar dinero o salir al sol en la plena canícula, Maldita canícula. donde te puedes desolar, ¿no? O, entonces como de, sí, tomando unos mensajitos, ¿cómo estás? Bien, va. Y pues justo esto es curioso porque pues fue como, se abrió una brecha más para la comunicación como una alternativa, pero de una manera muy irónica, pues hizo que las interacciones personales disminuyeran. Ajá, o sea, está raro, ¿no? Digo, al final de cuentas, no quiere decir que no tengamos relaciones sociales, sino que, pues sí, ¿no? Simplemente están en la virtualidad y obviamente por ser ese tipo de medio, pues todo lo que conlleva, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, no sé, Facebook, ¿no? Que siento que en algún momento sí era como de hablarte más con las personas por Messenger y tal, Ujú. y ver los estados de otros, pero ahora ya, por ejemplo, que lo puedes restringir y ya es como más secreto todo, por así decirlo. Entonces, ajá, o sea, a lo mejor no hay esa interacción tanto como específica con las personas, pero al final estás consumiendo y viendo cosas de otros, ¿no? Como TikTok. Sí, y creo que aquí es cuando entran como la novedad o por qué el podcast ha pegado tanto, ¿no? Porque sí, ¿no? Estás de que puedes tener miles de amigos hablando por Instagram o así, pero al final pues tienes que hacer cosas De vida real, donde existes. como comer o lavar tu casa o bañarte. Y estamos como tan acostumbrados a tener como un cierto acompañamiento virtual, Virtual, sí. que es como de todo está muy solo y al final de eso recurres al mismo acompañamiento virtual, ¿no? Que aquí es como entran los podcasts, Es pero como indirecto, pero y con más naturalidad, como puedes sentir que estás con tus amigos. o sea, podría ser como, es muy ¿cómo se dice cuando? Es como muy distópico, porque justo, o sea, estás sintiéndote acompañado, pero vaya, esas personas pues no están, no saben de ti, tú no las conoces. Sin embargo, sí existe esa familiaridad que no se puede negar y ese sentimiento de confianza. Exacto. Entonces, sí, podría ser un capítulo de Black Mirror. Deberían de ser uno, ¿no? De los podcasts. Sí, pero no sé. ¿Por qué? O sea, no se me ocurre una premisa interesante. Pero definitivamente. Sí. Otro aspecto que pienso que influye en la reciente popularidad de los podcasts es la posibilidad de realizar dos cosas al mismo tiempo.
la ansiedad que nos produce la inmediatez con la que transcurren las cosas en la época contemporánea nos lleva a querer llevar a cabo diversas tareas al mismo tiempo. El tiempo transcurre rápido y nosotros queremos todo ya. Siento que también esa necesidad de como que ya no nos estamos con una cosa, ¿no? Yo no me acuerdo que antes, en los 2000, estamos en los 2000, pero bueno, de hecho, antes, no sé, o sea, yo veía que mi mamá, por ejemplo, llegaba a lavar los trastes sin nada. Ujú. Y era como de mi mente, de mis oídos, todo está concentrado en esta tarea que es lavar trastes, ¿no? En el ahorita, en el ahora, no sé, En el presente. en el presente, Este espacio. pero ahorita ya, o sea, siento que ya no, incluso pues en el gimnasio, ¿no? Las personas no están haciendo ejercicio, pero están escuchando un podcast. Sí. O sea, como que no estás de cuerpo presente. Pareciera, hasta cierto punto pareciera que nos dividimos, ¿no? O sea, entre la virtualidad y lo real. Sí. Y como que en lo real sí estamos, porque como dices, existimos, tenemos que comer, que existir. Pero nuestra mente está en el podcast de fulanita, en mi Instagram, en el TikTok, o sea, Sí, incluso estos como podcasts inmersivos donde pues puedes tú como ser el protagonista. No sé si has visto la creciente. Yo me enteré de esto por esta actriz muy famosa de You, quien hace a Locke. Gloria Pedretti, creo. Muy icónica la chavita. Sacó sí, o sea, le pagaron por hacer parte de un podcast, bueno, de un audio erótico, en donde es como de, sí, me estás apoyando, ¿no? Algo muy true. Ajá, entonces, pues sí, justo esto como que tienes tu segunda vida. ajá, yo La virtualidad, ¿no? ok, queremos ejercitarnos y entretenernos al mismo tiempo. Queremos viajar en transporte e ir escuchando noticias. Parece hasta cierto punto que nos cuesta trabajo estar en nuestra realidad tangible, pues aunque mis manos se encargan de lavar los trastes, mi mente está en un podcast de crímenes. ¿Acaso preferimos el espacio virtual? Y creo que esto pone otro tema sobre la mesa que es como evadir la realidad. Yo creo que nos hemos vuelto adictas o sea, por eso vemos TikTok, ¿no? Sí. Al final es como, ok, no soporto como estar en mi realidad, entonces simplemente voy a scrollear hasta que se me cansen los ojos para estar, pues sí, ¿no? Me voy al espacio virtual, o sea, Ujú. Es que es muy distópico, o sea, no quiero ser la persona que diga, todo está jodido, mátate, pero mátate, ¿no? Es cierto. Pero, o sea, yo cada cierto tiempo trato de ver noticias para actualizarme porque siento que es un poco una responsabilidad, o sea, sociedad en sí, ¿no? ser Estar al tanto de... de lo que está pasando en el mundo. Y fue cuando vi todo lo de Palestina, lo de India, lo de Pakistán, y dije, no, aparte cada vez que abro alguna noticia de Estados Unidos, o sea, hay un chavo en TikTok que se dedica a hacer su Daily Scream. Él es estadounidense y, ajá, o sea, te pone el tanto de las noticias diabólicas, distópicas que están sucediendo actualmente en Estados Unidos. Y solo pienso, qué horror. Debe sacarme de aquí. Y, O sea, de hecho sí llega a tener como esta cuestión de que la realidad se ha vuelto pues muy violenta, muy complicada y te afecta, ¿no? Bueno, a mí llegó un punto en el que el psicólogo era como de no veas noticias ahorita, ujú. porque pues yo estaba mal emocionalmente y era como de, ¿sabes qué? Ahorita, o sea, ya sé que te gusta andar ahí viendo las noticias, informarte, bla, 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 porque historiadora, pero no las veas. O sea, no las veas porque obviamente yo el verlas me afectaba muchísimo, ¿no? Andaba como en un tema muy existencialista y pues, o sea, ves las noticias y dices, o sea, Sí. qué realidad tan fea, ¿no? En la que vivo. Entonces, claro, o sea, es súper entendible que las personas mejor de estar viendo o tener los ojos en la realidad, queramos como estar enajenados en De hecho, yo tengo aquí como un pequeño paréntesis, paréntesis. este, acerca de, pues, el COVID.
la pandemia, mi trauma cinematográfico. De hecho, o sea, cuando se iniciaron las medidas de distanciamiento social, aquí tengo datos de Estados Unidos porque Estados Unidos centrismo. Mm. O sea, tras el inicio de las medidas, solo un mes, el podcast aumentó en un 18% de consumo. Ya basta, porque cuando estoy hablando, pones a Belato. No, es que quería algo. Pi. Perdón. Ajá, aumentó un 18% de consumidores. Solo en un mes, en el primer... Shut the fuck up, babe. Pues por eso te digo que la invites. Porque quiere decir algo. O por la Carola. ¿Tú escuchas podcast? Oye, ¿por qué? ¿Por qué se anda así como si le pegara? O sea... Saluda. Ella es Pi. Saluda, Pi. Cuiden mucho a sus gatos porque apenas hubo un brote de pandecupenia. Sí. Y aparte está la canícula. No los dejen salir. No sean tontos. Bueno. Ajá. O sea, en solo un mes. Y aparte se estima que los oyentes de podcast alcanzó... O sea, aproximadamente los 160 millones de consumidores en 2024. Lo cual es más del doble de la cifra de lo que fue en 2020. O sea, siento que Sí. los podcasts sí siempre han estado como, bueno, no siempre, pero ya llevan bastante tiempo como hemos visto, pero Pues definitivamente la pandemia fue un catalizador para que se creara como, no esta dependencia, pero sí que se abriera camino, ¿no? Como la importancia en los medios. fue parte de vos. Exactamente. ¿Ya? Oh, no, nada más. No, pero aparte sí, ¿no? Justo fue una época en la que no podía salir a la realidad. Entonces, Definitivamente la gente se refugió en el espacio virtual. ajá, Porque tu realidad no estaba como, pues sí, ¿no? O sea, no podías ir al cine, no podías salir, no podías como... seguir tu día a día, ir a trabajar. Entonces, ¿sabes qué? Pues me voy al espacio virtual. Y siento que, ajá, sí nos hizo más dependientes de este espacio virtual. Sí. Definitivamente. Ok. Es raro porque nos sentimos amigos de las personas a las que escuchamos en los podcasts, sabemos muchos aspectos de sus vidas, nos lo cuentan, pero en un sentido estricto no dejan de ser extraños. Es decir, como audiencia no me reconocerían en la calle. Así de raro es el espacio virtual. Pues cerramos. Bueno, no sé si tengas algo más que decir. Pues más que nada, ajá, hablando del espacio virtual y como estos ejemplos ya más distópicos que parecen sacados de un capítulo de Black Mirror, pues como no ya entra tanto en podcast, pero siento que sí entra en este espacio virtual, que son las chat IAs. ¿Tú sabes qué son las chat IAs? Ah, sí, justo, sí. Ajá, o sea, esta interacción artificial ha sido explorada para combatir la soledad. Sin embargo, estudios recientes del uso intensivo de, pues, por ejemplo, los creadores de ChatGPT han dicho que en muchos casos puede exacerbar los sentimientos de aislamiento, y también investigaciones como la de el MIT revelan que los usuarios más frecuentes de ChatGPT tienden a ser más solitarios y emocionalmente dependientes de la herramienta. Esto, o sea, yo sí sabía que existían las chat IAs, porque luego me salen videos en TikTok muy chistosos donde ponen alguna chat IA de, no sé, un personaje muy raro a hablar con las pobres personas que te van a mandar la pizza. No, sí. Entonces, Qué mala onda. ajá, de que no se ponen el Luigi. Me dio una pizza y Luigi es un culero de Mario, ¿no? Entonces le dice cosas como, qué pobres trabajadores, ¿no? Sí, no más. Pero así de jodidos estamos. Pero también dos noticias que me impresionaron bastante. No tengo los datos duros, los pueden investigar. Pegaron bastante. Ajá. Fue una de un chavo que tenía una chat IA con Daenerys Targaryen. Y se enamoró. Sí. Le encontró su mamá, que dijo, le voy a revisar su celular, y a diferencia de, no sé, lo que ella esperaba que pudiera encontrar como un virtualito como en su máximo, ¿no? Pero pues a lo mejor
una amiguita, una visita ahí en su escuela, encontró una conversación con Daenerys Targaryen y pues la manera en la que no sé cómo se lidió con eso estuvo muy horrible porque el chavo terminó cometiendo suicidio. Qué horrible. Y también hay otro de pues estos casos de tiroteo escolar donde este personaje tenía una chat IA con Clementine de The Walking Dead. La conoces, ¿verdad? Desde un videojuego muy chido. Donde no sé también qué tipo de alimentación tendrán estas IAs o si él mintió. La verdad no le di seguimiento a la noticia, entonces no sé si encontraron como los chats, pero de que básicamente Clementine le dijo, mata a todos. Y, y termina siendo Pues yo muy creo que... tópico. Ay, perdón. Hers ya lo sabía. Hers. ¿Qué? Pues ya Lo predijo. lo predijo. Sí, los Simpsons lo predijeron. O sea, es que sí. Sí, definitivamente. Como que en su momento, como de qué año es Her, como 2014. No, creo que es como del 2011. Qué buena película, por cierto, si no la han visto, véanla. Sí. Siento que en su momento fue como de wow, qué miedo, se enamoró de su computadora. Qué loco. Qué pena. Pero ahorita ya es como de, uy, o sea, está aquí, ¿no? Esa realidad, como, o sea, ¿y cuánta gente no se siente simplemente sola, lo que sea? Y bueno, sabes que le escribe En chat que sí, y pues puede salir contraproducente al final de cuentas, o sea, porque es inevitable que no desarrollen pues ciertas emociones y sentimientos. Entonces, qué miedo. Sí, A mí no me gusta usar chat GPT. yo es para preguntas muy rápidas, como eso es que, no sé, es que de medicamento súper mal, aparte, es que me va a durar más tarde. Sí, chat dime. No, pero siento que también es una postura ideológica el decir, no voy a usar esto, ¿no? Porque al final de cuentas, pues las personas que lo crearon y todo como, o sea, la ideología que conlleva, la contaminación. Entonces, yo prefiero simplemente no usarlo. Pues realmente todo uso de internet ha contaminado de siempre, Sí, ya sé. pero siento que no podemos negar a las IAs ahorita. Llegaron, existen y o nos van a comer o aprendemos a usarlas o a convivir con ellas. Puedes no utilizarlas, válido, pero también hay que ser bastante conscientes de exactamente lo que dices. Los creadores, la manera en la que se alimentan, la inteligencia, la censura, y pues eso nos podría llevar a nuestro siguiente capítulo, que era la cultura visual lo que ves es lo que la gente quiere que veas. Igual, o sea, igual pues sí, ¿no? En las IAs, o sea, por eso siento que, ok, sí existen, no las puedes negar, pero también puedes tomar una postura más concienzuda, más política hasta cierto punto y decir, mantengo mi distancia, ¿no? Un tweet que vi la otra vez que decía, men, voy a seguir utilizando Wikipedia porque al menos si me van a desinformar, que sean humanos. Ajá. Y pues bueno, ¿te parece que cerremos así? Claro, ¿alguna conclusión, algún mensaje para nuestros, voy a decir radioescuchas, pero esto es No. viejito. Pues yo solo puedo decir que the end is near. No, pues ya No, mátate. esperamos que los temas que tocamos también los hagan reflexionar. Ese es el objetivo de este podcast. Ponerlos a pensar, así como de cosas que nosotras también pensamos. Entonces, pues nada, se los dejamos en su inconsciente. Pero también no se pongan trustes. Esperamos que hayan aprendido cosas, pues, mínimamente a saber por qué ahora cada vez que haces de comer tienes que estar escuchando a algún cabrón diciéndote algo en el oído. Es como toda la historia que conlleva, ¿no? Si no sabemos cómo llegamos aquí, no sabemos cómo vamos a terminar. Entonces, que hayan aprendido algo interesante, relevante, O sea, hayan entretenido, ujú, o que ahora tengan miedo se quieren morir. de la vida. Y se quedan. No, no es cierto. La vida, vivir es increíble. Vivir es increíble. Me encanta vivir. Bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo y estaremos subiendo cada viernes en nuestras plataformas.